On Radio Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de On Radio Chile. Ya comienza un nuevo capítulo de Agenda Global, donde cada semana nos encontramos con Eduardo Verdugo para comentar todo el acontecer político, tanto nacional como internacional, que forma parte de la palestra pública. Quédate con nosotros, ya comienza Agenda Global. Bienvenidos a este nuevo programa de Agenda Global aquí en On Radio Chile. Y hoy día tenemos un invitado distinto, un invitado que nos va a hablar sobre economía circular. Tenemos como invitado justamente al profesor Luis Martínez Serna, que es coordinador de la carrera de Administración Pública de la Universidad Central y director de Desarrollo de Negocios del Centro de Innovación y Economía Circular. Queremos conversar justamente a qué se refiere con economía circular y darle un giro totalmente del tema político y vamos a entrar al tema económico. Profesor, yo quiero hacerle una presentación porque usted es un destacado y un experto en economía circular. Usted es básicamente director de Desarrollo y Negocios del CIEC, Centro de Innovación y Economía Circular. Además es coordinador de la carrera de Administración Pública de la Universidad Central. Sus grados académicos son doctor en Economía y Dirección de Empresas en la Universidad de Deusto en España, y un MBA Loyola College en Maryland, Estados Unidos, magíster en Administración de Empresas en la Universidad Alberto Hurtado y licenciado en Ciencias Políticas Administrativas y Administrador Público en la Universidad Academia Humanismo Cristiano. Profesor Martínez, la idea justamente de invitarlo a este programa es que hemos hablado de política, hemos hablado de las elecciones que vienen, pero no nos hemos detenido justamente a conversar, bueno, si queremos un nuevo modelo de Estado, si queremos un nuevo modelo de desarrollo, bueno, ¿qué buscamos? ¿Qué modelos estamos planteando? Y de hecho se ha dado mucho en la discusión a nivel global, que debemos ir hacia nueva economía, y porque la economía lineal, como le llaman hoy día justamente, está destrozando lo que son recursos humanos de nuestro planeta, y no está siendo viable y sostenible en el tiempo. Cuénteme, para la gente que nos escucha y la gente que nos sirva por el streaming, ¿qué es lo que es la economía circular y qué es lo que busca? Es la primera pregunta. Bien, bueno, muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Como tú bien señalabas, hemos tenido un sistema de producción en los últimos 200 años que es lineal, es decir, nosotros extraemos, producimos, consumimos y desechamos. Ese ha sido el modelo que nos ha guiado en nuestro sistema. Lo que surge hace algunos años es este modelo de economía circular, que es un modelo regenerativo por excelencia, es decir, lo que se intenta a través de la aplicación de este modelo es desacoplar la extracción del desarrollo económico, es decir, poder desacoplar también ese modelo lineal para entenderlo solo y exclusivamente como un camino al desarrollo. Y este modelo de economía circular lo que pretende es que las materias primas estén en el mayor tiempo posible en el ciclo productivo. De ahí surge rápidamente y probablemente el reciclaje como lo más conocido dentro del modelo de economía circular, que no es lo único por lo demás. Entonces, desde esa perspectiva, el propósito que tenemos de poder de difundir, pero también de cambiar el modelo lineal, es decir, transitar hacia el modelo de economía circular, es cambiar todo el paradigma y toda la acción ya concreta de producción en nuestros países. Y esto es súper relevante, porque uno pudiera pensar que industrias extractivas, en el caso de América Latina y en el caso particular de Chile, la minería, que es una industria que tiene fuertes impactos en el entorno extractivista por excelencia, pudieran ser reacias al cambio de este modelo. Pero sin embargo nos hemos encontrado en los últimos años que han sido grandes promotoras, pero además asumen este cambio de lo lineal a lo circular. Y esto de alguna manera nos permite visualizar un buen campo y también ser muy positivos en términos de las proyecciones que hay. Por cierto, este modelo de economía circular, que no es nuevo por lo demás, o sea, tampoco no tiene tantos años con el modelo lineal, pero ya a inicio de los 2000, China plantea una política de economía circular
que por lo demás China siendo un país tractor en términos de producción, no es sino hasta el 2015 que la Comisión Europea, a través de su compromiso a nivel europeo de transitar hacia la economía circular a través de su comunicado de transición, es que genera un punto de inflexión importante en el mundo para asentar fuertemente el concepto de economía circular. Y sin duda, América Latina lo asume fuertemente también a partir del 2015. Y hoy día estamos en una situación en América Latina, yo diría, muy auspiciosa. Creo que le falta velocidad, pero muy auspiciosa en términos de los compromisos en distintos niveles. No solamente a niveles empresariales, sino también a niveles políticos, públicos, de los gobiernos, para poder comprometer esfuerzos en cambiar el modelo lineal al modelo circular. Profesor, justamente eso es lo que, profesor Martínez, la otra pregunta. ¿Cómo se aplican las relaciones comerciales? Porque la economía circular finalmente uno hoy día lo ve como algo casi voluntarista, o sea, como las metas del milenio. Ojalá lleguemos allá, pero pucha, si no llegamos, estamos en el camino. Usted lo plantea, China lo incorporó en un momento dado y el 2015, hace muy poco. Si hablamos que la economía lineal lleva más de 200 años este sistema mercantilista, la economía circular no debe llevar más allá de 20, 30 años, por lo cual, o sea, aquí se aplican las relaciones comerciales, porque al final el valor agregado está siempre sustentado en el trabajo y en el costo de extracción. Cuando tenemos países como el nuestro que son extractores vive de lo que es básicamente de los commodities y la extracción. Pero ¿cómo se aplican las relaciones comerciales? Eso es lo que la gente dice, bueno, ya, pero yo reciclo. ¿Qué más puedo hacer? ¿En dónde está insertada la economía circular a nivel comercial y en el día a día de las personas? Esa es la pregunta. Bueno, aquí yo haría dos diferenciaciones. Primero, respecto a cómo el consumidor, el cliente en general, vemos la economía circular, y dos, que es lo relevante, es cómo la industria, las empresas incorporan los modelos de economía circular. Y a propósito de lo que yo señalaba, el cómo desacoplamos el extractivismo del desarrollo económico, bueno, hay claros ejemplos. Aquí en Chile hay una empresa líder, además ejemplo mundial sobre esta materia, es cómo desacoplar la extracción, el extractivismo del desarrollo. Neptuno Pumps, una empresa que está ubicada en Iquique, ha demostrado que no usando material virgen, sí, puede significar grandes ahorros para las mineras, para ahorros energéticos, disminución en los precios de venta de sus productos. Por tanto, tiene una serie de beneficios para las empresas. Estoy dando un ejemplo de una empresa que usa básicamente básicamente material virgen, y hoy día es todo lo que ocupa es remanufactura. Por tanto, le ha significado una gran oportunidad para las empresas proveedoras, para las empresas clientes, y también con un aumento importante en mano de obra. Así que aquí hay un elemento importante, que las empresas tienen que repensar sus procesos productivos. Ahora, desde la perspectiva del cliente, sí, que tú me preguntabas también, bueno, aquí creo que hay diferencias importantes respecto a la conciencia, la capacidad de identificar productos que yo pueda, a partir de su compra, generar impactos en la cadena. Debo comentar que nosotros hicimos un estudio hace algunos años atrás en ProChile, donde analizábamos mercados y varias de las cuestiones que analizábamos, una tenía que ver con las sensibilidades de los consumidores. De las 55 oficinas comerciales que existen en el mundo, contestaron 54, y es importante ver, y para sentarnos en América Latina, que efectivamente nosotros, desde la perspectiva de la opción del consumidor, estamos más atrás en términos de poder priorizar algunos atributos que no sea el precio en determinados productos. En otros continentes, en Asia, por ejemplo, o en la misma Europa, el grado de compromiso de los consumidores puede hacer la diferencia. En América Latina yo diría que estamos un poco más atrás. Y ahora, ante esa ausencia quizás de conocimiento, quizás de compromiso, bueno, han tenido que intervenir los gobiernos a partir de una serie de cuestiones como, por ejemplo, el etiquetado. Cuando yo le entrego información al ciudadano
al consumidor sobre etiquetado, le estoy entregando información para que sea capaz de identificar esos atributos. Yo hoy día en Chile, por ejemplo, tenemos los sellos sobre sodio, sobre calorías, sobre grasas, pero también tenemos otros sellos que probablemente con una mayor información y una mayor educación los consumidores sepan identificar. Es decir, estamos hablando de los sellos de sostenibilidad o las certificaciones de sostenibilidad, que hay muchos productos que lo tienen. Si somos capaces de leer bien ese etiquetado, bueno, también podemos ser capaces de discriminar aquellos productos que están entregando un mayor beneficio o un menor beneficio al medio ambiente. Solo a modo de ejemplo. Profesor, en ese sentido yo estoy de acuerdo con usted que el tema pasa por un problema de conocimiento del consumidor. Pero cuando usted me dice, claro, en América Latina estamos mucho más atrasados que lo que en Europa y lo que está haciendo Asia, pero hay una variable que es fundamental, que primero, en el caso de la empresa, el alto costo que se llama justamente la reconversión de producción, y donde no hay apoyo del Estado justamente para hacer esa reconversión. Porque uno puede decir, claro, la inversión inicial para la reconversión es muy fuerte en gasto de dinero, pero que después se va amortizando en el tiempo y sale beneficiado. Pero es que quiere decir justamente que no hay créditos de innovación justamente para ese recambio a nivel de empresa y el Estado puede garantizarlo. Ese es el tema de la empresa, por lo que es la gran discusión. Y lo segundo es que uno dice, bueno, es que a los consumidores les falta información para elegir justamente esta diferencia de sellos, el llamado sello sostenible. Pero también los mismos estudios dicen que el problema no es la diferenciación con respecto a los sellos, sino básicamente las capacidades y las competencias de compra que pueden tener justamente estos consumidores, porque en el fondo la gran variable en América Latina, no así en Europa, es el concepto de precio. De hecho, el gran crecimiento de las marcas la marca genérica de los mismos supermercados, bajando los precios, lo que quiere decir como producto sustitutivo, lo que está mostrando que hay un pequeño nicho que sí lee la etiqueta, y que dice, sí, esto es bueno para el medio ambiente, pero hay una gran masa que en el fondo lo que le interesa es el precio. Porque mediante un producto que está enfocado por el lado de la sostenibilidad, a veces puede ser hasta el doble del precio de un producto común y corriente. ¿Cómo solucionamos eso? ¿Hay por subsidio? ¿Lo solucionamos por impuestos? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Por llegar a una canasta distinta? Son dos variables distintas, pero que están realistas, más de la teoría. Absolutamente. De acuerdo. En la primera parte, efectivamente hemos constatado que en América Latina se requiere un apoyo más proactivo de parte del Estado para ir en beneficio o en apoyo a aquellas empresas que quieran migrar y que signifique una inversión que no pueden asumir. Eso, sin duda, y también eso está constatado en el levantamiento de información que nosotros hemos hecho en América Latina. Muchas empresas necesitan incentivos, estímulos, beneficios fiscales, subsidios, apoyo técnico para poder realizar este cambio. Y eso, sin duda, es un factor que puede, yo diría, generar puntos de inflexión mucho más fuertes e importantes para este cambio. En eso, absolutamente de acuerdo. Y sobre este mismo punto, los países en América Latina han estado trabajando en esta materia. Yo diría que Chile es un país líder en el apoyo a empresas a través de Corfo principalmente, el poder trabajar con empresas que quieran transitar a través de distintos mecanismos, asistencia técnica, apoyos financieros, y en eso creo que yo diría que hay un consenso en América Latina respecto a la posición de Chile. ¿Es suficiente? No, creo que falta mucho trabajo aún. Esto no es una cosa que vamos a resolver de un año a otro. Creo que hay materias en las cuales probablemente nos va a demorar 10, 15 o 20 años en poder lograr objetivos que efectivamente nos den cuenta que hemos generado un punto de inflexión fuerte, que nuestros modelos de producción en América Latina están yendo hacia la economía circular y han dejado de lado la economía lineal. Yo sé que, por tanto, esto es de largo aliento. Lo segundo, respecto a lo primero, creo que es fundamental también reconocer los esfuerzos de los países en América Latina. Tenemos hojas de ruta en Chile, hojas de ruta en discusión y en conversaciones todavía en Perú, en Uruguay, se está iniciando en Argentina, Ecuador está en su última fase,
Por tanto, Colombia tiene una estrategia nacional de economía circular. Bueno, eso da cuenta entonces del compromiso de los países para poder avanzar en serio en esta materia de economía circular. Así que yo creo que ahí hay un reconocimiento importante. ¿Qué es, quizás, y para terminar esta primera parte, lo que nos falta? A lo mejor una cohesión mucho más fuerte a nivel latinoamericano de lo que sí tiene Europa. Europa establece políticas a niveles globales, y sin duda eso ayuda mucho a los Estados miembros a seguir en un norte común. En América Latina tenemos distintas velocidades, y por tanto también eso de alguna manera en términos de región nos hace ir de forma mucho más lenta. Respecto a lo segundo, en cuanto a los consumidores, sin duda, y eso da cuenta del trabajo que nosotros hicimos hace un tiempo atrás, el factor precio en nuestros países sigue siendo relevante y por tanto, mientras no generemos cambios sustanciales, masivos, en la producción de bienes que tengan el modelo de economía circular, va a ser más complejo poder interactuar directamente sobre el precio, ¿ya? Así que es un tema de volumen también. Sin embargo, y aquí hay cuestiones que son de alguna manera contradictorias. Cuando se les pregunta a la gente si están dispuestos a pagar un poco más por consumir o por comprar un producto con una certificación, un sello de sostenibilidad, en general las encuestas establecen que sí. La diferencia está, efectivamente, como decías tú, es cuando va a la góndola del supermercado y tiene que decidir entre un producto que cuesta un 10 o un 50% más, lo más probable es que el factor precio va a ser el relevante ahí. Entonces, claro, aquí se nos producen estas diferencias entre lo que dice la gente en una encuesta y lo que hace realmente en una góndola de un supermercado. Bueno, esas contradicciones hay que superarlas. Y las vamos a superar, yo diría que al igual que lo planteaba al inicio, con apoyos de parte del Estado que nos permitan incidir en los procesos productivos, que permitan también tener una reducción en los costos de producción. De hecho, profesor Martínez, una de las cosas que uno podría decir, bueno, si uno analiza el rol del Estado, uno podría decir, bueno, las campañas justamente del Elige Vivir Sano han tenido esa característica de generar modelos de compra por parte del consumidor distintos, entendiendo que lo primero que se plantea es, bueno, cuáles son los problemas que causa la comida chatarra, cuál es el consumo. Entonces, por ese lado ha tenido una buena llegada a la gente justamente de cambiar la forma de alimentarse. Pero también dice, bueno, pero al final pero esos nichos son pequeños, siguen siendo los mismos nichos dando vuelta, y cómo lo solucionamos. Y aquí yo quiero dejar una pregunta para el próximo bloque, porque ya vamos a otra pausa musical. Bueno, ¿cómo involucramos a la ciudadanía en esto? Porque yo creo que ya estamos hablando, por un lado, estamos hablando que todo esto es gracias a las nuevas tecnologías. O sea, todo este intercambio, justamente todo este proceso de economía circular va aparejado de que las nuevas tecnologías han logrado justamente establecer la posibilidad de generar una economía circular por la reutilización, por el reciclaje, gracias a las nuevas tecnologías. Y las nuevas tecnologías también se involucran mucho en lo que hoy día uno puede decir que son llamadas Smart City, una nueva forma de mirar las ciudades que como modelo ya están planteándose economías circulares, una ciudad de economía circular. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se podría hacer? Le dejo plantear la idea porque van aparejadas justamente las dos lógicas, y es algo que la ciudadanía puede ser atrayente. Ciudades circulares, ¿a qué nos referimos y cuánto ayudaría? Bueno, cualquier actividad productiva, cualquier actividad comercial necesita un entorno que también facilite no solamente esa actividad productiva, sino también facilite la vida de las personas. Y por tanto, desde esa perspectiva, entendemos ese entorno, y si lo tuviéramos que definir como ciudades circulares o comunidades circulares que nos permitan comprender a cabalidad el contexto en el cual es necesario desarrollar esto. ¿Por qué lo planteo? Por ejemplo, una actividad productiva en la cual tenga que requerir proveedores que estén a 500 kilómetros, siendo que tenga yo productores a lo mejor que los tenga a 100 kilómetros. Bueno, ahí hay cuestiones no solamente de costo de traslado, sino también efectos que pueda tener el transporte. Por ejemplo, el tema de huella. Pequeños comerciantes que quieran tener proveedores, y esto por cierto, se ha establecido ya también como alguna, no sé si llamarlo moda, pero sí
una actividad absolutamente loable, es tener proveedores de cercanía, ¿ya? Y eso significa facilitar, pero también favorecer las actividades productivas cercanas a los centros de producción. Desde el restaurante que necesita verduras, frutas u otros productos para su alimentación, como también actividades que requieran materias primas para sus procesos. Entonces, si logramos establecer ciertas condiciones para favorecer un menor desplazamiento, un menor impacto en la huella, bueno, estamos generando condiciones favorables. Por cierto, no es solo empresa privada, sino que los estados generen condiciones también favorables para un desplazamiento y una mejor vida de los ciudadanos. Entonces, aquí nos metemos en un mundo muy grande, yo diría muy, muy amplio, pero que puede ayudar sin duda a mejorar las condiciones de vida de las personas. Sin duda, profesor, y en ese sentido, lo que yo quiero plantear ahora es, tenemos esta economía circular, estas ciudades circulares que en el fondo aprovechen la cercanía y lo que es la huella, muy bien planteada, la huella de trazabilidad, dejándola de lado. Pero ¿cómo vamos construyendo esto en la medida que seguimos con el valor-precio? Y obviamente hay países que ya hay productos justamente que salen mucho más barato importarlos, traerlos de afuera que hacer la cercanía. O sea, posiblemente los precios, uno va a la feria y dice, bueno, el precio de lo que es el aguacate, la palta en Santiago, en un periodo es tan caro que mejor traerlo básicamente de Perú o traerlo de otro lugar. La cebolla, estamos trayendo de otras regiones justamente lo que son las verduras, porque ahí los precios aquí están en el cielo muchas veces, como dirían, por lo caro. Y otra cosa justamente ahí que quiero consultar, o sea, ¿cómo hacemos una reactivación hoy día, pensando ya justamente en la situación actual de este país, una reactivación sostenible como lo plantea justamente, sin esas variables? Porque es muy caro justamente importar, es más barato importar que justamente producirla acá, pero necesitamos reactivar también la economía nacional en esta situación. Bueno, tú, o sea, sin duda tienes razón cuando planteas aquello. Y esos son los costos que hemos tenido que pagar por dejar de lado durante muchos años, prácticamente en la dictadura, dejamos de lado la manufactura, la industria nacional, generando mayores beneficios en las importaciones. Y esto, sin duda, hoy día nos pasa la cuenta. Bueno, lo que tenemos que hacer es transitar hacia la industrialización. Hay procesos en los cuales es posible generar condiciones favorables para el desarrollo de productos en Chile. ¿Habrá que tener subsidios? Bueno, habría que pensarlo, o habría que repensar entonces para poder avanzar en esa línea, de tal forma que los productos o las importaciones no sean más económicas que lo que se está generando acá. Pero no es solo el factor precio, sino que también hay variables medioambientales de huellas que son importantes a la hora de decidir. Y en ese sentido, y a propósito de tu pregunta que quedó un poco dando en el aire, la incorporación de tecnología. Hoy día ya se están generando modelos en los cuales yo compro un producto en China, pero resulta que con la incorporación de tecnología, ese producto se me está generando, por ejemplo, en Arica, en Iquique, en Bolivia, y por tanto ya lo que voy a hacer es dejar de traerlo de China, porque me lo están produciendo en Bolivia, en Argentina o en Ecuador. Entonces ahí también se generan oportunidades de negocios para nuestros países en América Latina, ¿vale? A propósito de lo segundo que preguntaba sobre reactivación, sin duda vamos, y yo diría que estamos, iniciando con todas las dificultades, y no solamente aquí en Chile, sino yo diría a nivel global, cómo recuperamos, cómo reanimamos nuevamente la actividad productiva, la actividad comercial y nuestras economías. Y ese es un desafío tremendo, porque vamos a tener una población más desfavorecida de hace 2 años atrás. Los informes de la CEPAL respecto a las condiciones en las cuales los países comenzamos a enfrentar el año pasado la pandemia nos coloca en situaciones económicas muy difíciles. Chile, yo diría que estaba bastante aventajado. Tenemos países en Centroamérica que tenían 70-80% de endeudamiento fiscal. Por tanto, el margen de acción es muy complicado. Nosotros teníamos un endeudamiento fiscal relativamente aceptable y por tanto el margen de acción que teníamos era mucho mayor. Y a pesar de eso, estamos en condiciones muy complejas.
¿Qué es lo que o por lo menos cuál es nuestro discurso? En parte el gobierno ha asumido esos desafíos en términos que toda la materia de reactivación, infraestructura, tenga que tener el sello de sostenibilidad. Y por tanto, desde esa perspectiva, y yo creo que es el momento de poder generar puntos de inflexión para cambiar hacia modelos más sostenibles. Cuando hablamos de modelos sostenibles, es repensar los procesos en los cuales hoy día nosotros estamos trabajando. Mucho de eso pasa por repensar los modelos. Si seguimos haciendo más de lo mismo, bueno, ya el planeta no se nos va a acabar a mediados de año en términos de la producción que pueda generar, sino que vamos a estar cumpliendo un trimestre y se nos va a acabar el planeta en términos de producción, por tanto, de la capacidad de producción. Por tanto, hoy yo creo que es un gran momento para aprovecharlo en términos de que esta reactivación tenga ese sello distintivo de mirar los elementos que nos obliga la sostenibilidad. Por lo demás, y tú lo comentabas al inicio del programa, claro, los desafíos que tenemos en términos de las metas de la Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, hoy día están en discusión de si vamos a alcanzar o no las metas al 2030. Y sin duda hay materias en las cuales ya no vamos a alcanzar. Cuando hablábamos de pobreza, bueno, los niveles de hoy día de pobreza van a ralentizar el alcanzar esa meta. Esta pandemia ha puesto también otros ODS en una situación muy crítica, como por ejemplo el acceso a la salud. Entonces, hoy día se ha develado el cómo, y probablemente lo vamos a ver un poco más adelante, y cómo los estados, a partir de la pandemia, han tenido que hacer frente y hemos puesto en riesgo el alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Pero de hecho, profesor Martínez, una de las cosas que uno discute, bueno, la pandemia solo mostró lo que existía. De hecho, ya se discutía de antes de la pandemia que no íbamos a llegar a muchos de las metas del 2030. La pandemia solamente mostró algo en realidad. Muchos países ya señalaban que no llegaban a las metas del 2030 y después con la pandemia dije, oye, ya después de esto ya definitivamente no llegamos por casi ninguna, porque el tema de la pobreza siempre estuvo en discusión, pero no solamente el tema de la pobreza, sino hay muchos otros temas de sostenibilidad que muchos países no llegaban, hubo renegociaciones también sobre los acuerdos. El caso de Estados Unidos, que se salió del acuerdo justamente de mitigaciones, también fue fundamental entre esta discusión a nivel medioambiental. Pero a mí me llama la atención, y sigo discutiendo, que, bueno, el Estado hoy día tendría que ser, en el caso de América Latina, como ocurrió en Asia y como ocurrió en Europa, fundamental para poder generar un cambio de modelo, un modelo lineal, un modelo circular. Eso significa un apoyo, básicamente, para la reinversión desde el mundo privado y poder trabajar eso. Pero el Estado hoy día no tiene ni los hombros ni el dinero para hacerlo. Entonces, y uno dice, bueno, ¿dónde saca ese dinero? Porque el dinero porque no es como antes, o todavía con algunos países, que llegar a imprimir la maquinita, sacar dinero para poder financiarlo. Y los tributos, como estamos viendo hoy día, los tributos no van a ser una solución a nivel del tributo común. Y ahí muchos dicen, bueno, entonces vamos, y todos miran, hoy día empiezan a mirar, bueno, ¿y qué pasa con las extracciones mineras? ¿Qué pasa con las extracciones primarias, que son las grandes beneficiadas? Porque si uno ve justamente los commodities, los commodities son los que no han bajado. Por el contrario, han subido justamente el precio y las utilidades en toda esta discusión. Y no es posible colocar un impuesto específico para esta reactivación y cambiar el modelo a la minería, a los sistemas de extracción fundamentalmente. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en el tema impositivo siempre hay margen. Sí. Siempre hay margen. Lo que no siempre hay es voluntad política. Ya. Y por tanto ahí vamos a topar con un muro que probablemente no va a ser viable esta salida hoy día. ¿Qué es lo viable? ¿Qué es lo viable? ¿Qué es lo que podemos decir que es viable hoy día? Por tanto, desde esa perspectiva, no creo que hay que conocer un poco más el desarrollo que están realizando, y esto sin entrar en una defensa corporativa de la industria minera. Pero, por ejemplo, a propósito de la pregunta principal, economía circular, si lo hablamos y lo concentramos en la industria minera, bueno, ellos en general han hecho esfuerzos importantes. Tú sabes que la industria es una gran consumidora de agua para sus procesos. Uh-huh. Bueno, ya no solamente por una disminución en la disposición de agua, sino también en los compromisos que han adquirido con las comunidades. Han establecido inversiones en plantas desalinizadoras. Por tanto, hoy día, y hay metas, no recuerdo bien, Coyahuasi al 2030, no sé si es el 100% o gran parte de eso, de abastecerlo con agua desalinizada.
Ahí da cuenta entonces de ese compromiso que yo le refería. Energía, bueno, también creo que tiene una meta al 2030 varias empresas en términos de hacer uso exclusivo de energías renovables para sus operaciones. Y aquí creo que también es importante el poder, yo diría, fortalecer dentro de sus procesos productivos la incorporación de la economía circular. Y ya estamos viendo que varias de ellas han incorporado en su ADN, en sus declaraciones también, estos modelos que permiten repensar el cómo generamos una mayor eficiencia de tal forma que todos los residuos que estén vayan siendo incorporados nuevamente a nuestros procesos productivos. Mirad desde lo que están pensando ellos. Pero esta es una eso significa ser mucho más eficiente en la extracción de recursos. O sea, y en esto hay que ser muy franco. Es impensable que se va a dejar de extraer cobre. Sin duda. Es impensable que se va a dejar de extraer litio. O sea, cuando estamos hablando de electromovilidad, una cuestión fundamental es la disponibilidad de litio. A menos que haya otra invención más adelante, pero hoy día no existe. Sin duda, pero eso uno podría decir una zona de evolución de la RSE, de la responsabilidad social empresarial, que miraba justamente que pueda aparejar justamente una eficiencia en la producción, además de mirar el medio ambiente como una responsabilidad de la empresa con respecto a la sociedad, sin duda. Pero esa responsabilidad no se ve en toda la industria. O sea, hace poco justamente los estudios lo plantean y en Europa se empezó a regular lo que se llama la obsolescencia programada. O sea, al final, cuando porque de una u otra forma se empieza a descubrir que todos los teléfonos, todos los televisores, todo lo que es industria, tiene una obsolescencia, queda obsoleto programadamente para que la gente vuelva a comprar, vuelva a consumir y se pueda mover el mercado. Pero eso recién de cuántos años empezamos a discutirlo, imagínense. Bueno, ahí tú das en el clavo y eso ha generado un punto de inflexión importante. Ya no solo tiene que ver con la obsolescencia programada, sino también que se ha comenzado a discutir en Chile, ¿sí? Que tiene que ver con el derecho a reparación y por tanto se surge otro elemento. Entonces, yo creo que hay grandes avances, sin embargo, estos grandes avances, a veces las decisiones políticas entrampan estos grandes avances. O sea, aquí en Chile, hoy día, no veo posible, espero que mañana sí, la posibilidad de legislar respecto a obsolescencia programada. En Europa se ha avanzado. Francia, yo diría que es uno de los unos países que ha avanzado más fuertemente en regular y en poner límites a la obsolescencia programada. En América Latina yo creo que estamos lejos. En Chile particularmente estamos lejos. El derecho a reparación también. Y no tiene que ver solo con la garantía que nos entregan nuestros productos. No. Ahora, más allá de eso, creo que es importante que las empresas comiencen a reimaginar y repensar sus productos. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que cuando uno descompone los componentes de cualquier producto, por ejemplo, sepa a priori en su diseño que todo tiene un uso segundo, un uso secundario, así como hoy día se ha generado una industria importante de desechos o de materiales secundarios. Creo que es importante esta concepción en la generación de nuevos productos o el rediseño de productos existentes. Por tanto, más allá de la obsolescencia programada, que creo que es importante, es cómo hoy día las empresas de tecnología están pensando en HP es un buen ejemplo, por ejemplo. Ellos saben que el plástico tiene un uso determinado y los componentes mecánicos tienen otro uso, es decir, han rediseñado su máquina sabiendo que una vez que termine su ciclo productivo, su ciclo útil, todos los componentes van a tener otra vida. Entonces, eso no necesariamente se hace por ley, porque si tuviéramos que regular todo, creo que nos estaríamos metiendo en un ciclo de nunca acabar. Por eso que es importante que las empresas sepan, tomen conciencia, que esto es también un muy buen negocio para ellos. Pero eso hay que concientizarlo. Profesor, una pregunta antes de ir a la pausa musical, porque vamos a nuestra nueva pausa musical.
Bueno, ¿es posible bajo este modelo de economía circular que la industria y nuestras sociedades pueden entender que puede ser la mejor forma de seguir un camino al desarrollo y crecer justamente en igualdad también, justamente superando la pobreza? ¿Cómo salimos de esta post-pandemia para desarrollarnos y crecernos? Y si el modelo circular es la solución, según lo plantean usted y otros expertos, pensando que nuestra sociedad históricamente, como dice la canción, para aprovechar un poco la canción, nos hemos autosaboteado siempre. Bueno, creo que sin duda yo soy un convencido que estamos en un momento, por cierto, muy complejo, pero además de una gran oportunidad para generar condiciones favorables en el futuro. Repensar los procesos, Sí. reimaginar los procesos productivos, creo que nos pueden permitir generar estos puntos de inflexión. Y en esto, sin duda, el Estado o los Estados juegan un rol importante. Cuando se prioriza la inversión pública y se les señala que el factor, o uno de los factores, no diferenciadores, pero uno de los factores a considerar tiene que ser los puntos de sostenibilidad que puedan tener esas inversiones, creo que estamos marcando efectivamente el camino que desde los gobiernos pueden ser importantes para dar esta señal y para producir justamente este punto de inflexión. O sea, creo que estamos en un momento crítico, no solamente generado por la pandemia, sino un momento crítico que veníamos viviendo hace mucho tiempo. Por tanto, desde esa perspectiva, hoy día, sobre todo la máquina de reactivación que se va a echar a andar, que todavía no la vemos, pero que se va a echar a andar, puede generar esos puntos de inflexión. Para algunos, y te reitero lo que te planteé recién, para algunos países va a ser un poco más fácil y para otros va a ser muy, pero muy complejo, porque probablemente esos márgenes son muy estrechos o la dependencia de inversiones o de cooperación internacional va a ser más complejo esos márgenes. Entonces, creo que esto es una asociación público-privada en términos de compromisos con un mejor desarrollo, con una mejor performance en términos de la actividad. Ahora, hay otro tema interesante, Sí. y que se nos puede venir en los próximos años y que puede colocar barreras de entrada a nuestros productos. Hoy día se está discutiendo, por ejemplo, la ISO en economía circular. Uh-huh. Y esto yo ya desde el año pasado que lo vengo hablando, cuidado. Nosotros afortunadamente en Chile hemos sido bastante proactivos en pensar esas proyecciones, en pensar cuáles pueden ser las proyecciones, pero que Europa ponga restricciones y que comiencen a entrar productos con el sello o con la certificación de economía circular de aquí a 5 años, 6 años. Si a nosotros nos encuentra repensando y reimaginando nuestros procesos, bueno, probablemente para nosotros no va a ser complejo. Si tuviéramos que empezar de cero, va a ser mucho complejo, ahora más complejo. Ahora, gran aliado de eso, y yo creo que hay un reconocimiento transversal, es el trabajo que ha realizado durante los últimos 15 años la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, a través particularmente de su instrumento que se llama Acuerdo de Producción Limpia. Ese instrumento que se llama Acuerdo de Producción Limpia ha sido, yo diría, fundamental para facilitar esta transición hacia modelos de economía circular. Y ahí, sin duda, este instrumento que ha sido, además, ya ahí, no recuerdo bien, 10, 12 países en América Latina que lo han estado aplicando. Me acuerdo muy bien el de Guatemala, que se llama Producción Más Limpia. Es posible entonces facilitar la labor de determinados grupos de empresas o de industrias hacia esta transición. Esto, de alguna manera, creo que puede facilitar, si es que mañana, mi apuesta es que va a pasar, se comiencen a colocar restricciones o condiciones de importaciones en Europa para productos con sellos o de sostenibilidad o directamente de economía circular. En ese sentido, profesor Martínez, ya yendo a algo mucho más práctico, más operativo, ¿cuáles son las industrias a nivel nacional que están más preparadas o menos preparadas para este cambio? Porque uno dice, bueno, vamos a pensar lo que viene con respecto a que 5 años más posiblemente vía esta ISO, otra certificación obligatoria para empezar a vender a Europa o otras partes del continente, otras partes del mundo que también se van empleando esa normativa. Pero en 5 años más, cuando la implanten, vamos a estar seguir pensando, porque este país
país piensa, son como las comisiones, que colocamos comisiones eternas y al final no resolvemos nada y seguimos con el diagnóstico. Pero hoy día, un diagnóstico claro para saber a qué 5 años cómo vamos a estar. ¿Cuáles son las industrias que son líderes en economía circular en nuestro país? ¿Y cuáles son las que están al debe para empezar a meterle la mano? Digo. Bien, yo no te puedo hacer un ranking de cuáles son las industrias que son líderes en economía circular, así directamente. Pero sin embargo, creo que es importante mencionar aquellas que están trabajando en acuerdos de producción limpia, ¿Sí? Que es la antesala, el camino. Entonces ahí tienes varias. El tema vitivinícola, ¿Sí? Los huevos, aun cuando no son de exportación, pero la industria avícola aquí en Chile está trabajando ya en acuerdo de producción limpia. Ya. Las instituciones de exportadores también están trabajando. Industria de cerdo está trabajando, salmones están trabajando, y así vas a encontrar una serie de otras industrias que han estado avanzando en distintas etapas en acuerdos de producción limpia. Y esto, sin duda, favorece la incorporación y ese cambio de modelo, ese cambio de paradigma que hay que realizar en las empresas para esta transición. Este es un paso inicial. Los acuerdos que yo te acabo de mencionar, los acuerdos de producción limpia es un paso inicial. Luego viene el cambio ya de la empresa en particular, a ver si efectivamente se convence, incorpora. Ahora, también nos hemos encontrado que hay muchas empresas que están realizando actividades productivas sin saber que durante muchos años han estado migrando de su modelo lineal a este modelo de economía circular. Y por tanto también, si lo tuviéramos que mapear, esas son empresas que hoy día no están visibilizadas. Fíjate, nosotros queremos, no sé si alcancemos este año, el segundo semestre, a fin de año, vamos a lanzar una plataforma de autodiagnóstico. De hecho, estamos trabajando en conjunto con una empresa, con una organización catalana, una plataforma de autodiagnóstico para ver el nivel de circularidad que tienen las empresas. Este también va a ser muy incipiente, pero ya nos va a dar una idea de cómo han avanzado nuestras empresas. Digo nuestra porque este es un proyecto que tenemos pensado a nivel América Latina. Sin duda es una gran iniciativa empezar un autodiagnóstico de la empresa para ver en qué camino está frente a esta posibilidad de economía circular que va en beneficio de la sociedad entera, pensando en lo que viene en el mundo con el desarrollo sostenible. Profesor Martínez, ya estamos cerrando ya el programa por la hora, y una última pregunta que me gustaría que me contestara. ¿Cómo ve usted la salida de la pandemia ya como economista con respecto al futuro económico? O sea, todos los expertos me dicen, bueno, vamos a salir con una gran deuda, como todos los países. Usted bien lo plantea, Chile estaba en posibilidad de endeudarse, a diferencia de muchos países que no tenían esa posibilidad de deuda fiscal. Pero la pregunta es, ¿con qué modelo solucionamos ese tema? Porque seguimos con este modelo, ya no hablamos de economía circular, ni modelo lineal, sino básicamente una economía hacia adentro, una economía hacia afuera. Esa es la pregunta, o sea, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál sería su receta si hablamos de cocinar? Bueno, yo no soy partidario de dar ninguna receta, yo puedo dar una humilde opinión. Sin duda, y tú lo mencionaste, primero, vamos a salir muy endeudados, y no solamente es una deuda externa, sino también vamos a tener un endeudamiento interno muy complejo. Vamos a tener niveles de pobreza mayor que pre-pandemia. Vamos a tener niveles de un desempleo mayor que pre-pandemia, y por tanto las condiciones estructurales en las cuales vamos a desarrollar el proceso de reactivación van a ser unas situaciones muy, muy compleja. Ahora, también hay que pensar que el Estado va a ser un motor fundamental en este proceso de reactivación. Y no solamente colocando recursos, sino también generando condiciones favorables, en términos quizás tributarios, de mejorar las condiciones para poder retomar las actividades o generar nuevas actividades. Es decir, hoy día ya no solo se ha dejado empleo, sino también se han generado nuevas actividades en paralelo que han permitido capear de alguna forma a algunas familias, y por tanto eso creo que es importante poder reincorporarlo también en el proceso productivo. Es decir, no porque va a volver a la seminormalidad,
estas actividades que fueron creadas en pandemia van a poder dejar de ser importantes en la próxima. Y por tanto, creo que es clave nuevamente, el retomar esta senda de apoyo de los estados, y hablamos particularmente de Chile, no solamente con una inversión que es clave, que hay que hacerla, sino también generando condiciones favorables. Y aquí creo que, y aquí nos vamos a topar, lamentablemente, nos vamos a topar, y sí, pues diría lamentablemente porque va a estar en discusión toda la discusión constitucional, pero porque esta es la que también nos puede entregar algunas herramientas, algunos lineamientos respecto a cómo el Estado enfrenta ciertas condiciones estructurales. Ya y por tanto creo que nos vamos a generar también un limbo, pero también puede dar paso a mucha creatividad por parte del Estado. Estamos a puerta de un cambio de gobierno. ¿Será la misma línea o no será la misma línea? Estamos pronto a verla en unos meses más. Pero cualquiera sea el próximo gobierno, se va a enfrentar a estos grandes desafíos. Ahora, sin duda, y esto es característico de las crisis, sí, es que las empresas tienden a ser post-crisis mucho más eficientes. Así que, por tanto, también se puede generar ahí situaciones de margen que nos va a permitir, desde esa perspectiva, paliar un poco la situación de determinadas empresas. No quiero con esto dejar de lado toda la crisis social que se ha generado en términos de la vulnerabilidad amplia que tienen muchas familias en Chile. Entonces, sin duda, actores principales, el Estado. Sin duda, o sea, no hay otro actor relevante en esto. O sea, otro actor más relevante. Las empresas, sin duda, actores relevantes. Y por otro lado, los consumidores, sin duda también somos parte importante en esta dinámica de reactividad, bueno, de reactivación. Ahora, quiero solamente hacer mención y tú lo mencionaste al inicio, de cómo esta pandemia nos ha puesto a prueba. Y sin duda, a quien ha puesto a prueba, y que es un poco materia de mi interés, es cómo ha puesto a prueba a los estados, a los gobiernos. Es cómo ha respondido de mayor forma, de menor forma, endeudándose más, endeudándose menos, cómo los ha puesto a prueba. No solamente desde la perspectiva sanitaria, que es la principal, la más importante, sino cómo los estados están llegando a las personas que hoy día no tienen ayuda. Y aquí, sin duda, la discusión puede ser muy grande en cómo nuestro Estado, nuestro gobierno ha incidido en mejorar o no las condiciones de vida de las personas, de los ciudadanos. Bueno, profesor Martínez, es una discusión mucho más larga que esperamos verla después, a ver si nos acompañan unos meses más también, viendo cómo salimos de esta pandemia. Le quiero agradecer justamente por su presencia aquí en Agenda Global e invitarlo más adelante para seguir conversando sobre economía, y agradecerle por su presencia. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Sí, así que estamos cerrando ya el programa de hoy día, lunes 19, porque ya llegó el momento de decirle adiós y un próximo programa para el próximo lunes. Así que a ustedes que nos escucharon, a ustedes que nos siguieron por streaming, muchas gracias y nos vemos. Hasta luego. Hasta aquí llegamos con Agenda Global. Si te perdiste el estreno de Agenda Global, no te preocupes. Este miércoles a las 10 de la mañana podrás escuchar su repetición para mantenerte al tanto de toda la actualidad política, nacional e internacional. ¡Hasta la próxima! Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de ON Radio Chile. ON Radio Chile.